Ahí fuera, en la tertulia paralela, todo el equipo estaba recordando algunos casos, algunas historias, donde el miedo no fue buen consejero. Santiago Camacho terminaba esta segunda hora en un programa hoy centrado, como la noche lluviosa, en temas más o menos sobrenaturales. Nosotros no sabemos qué hay más allá, desde luego, no tenemos esa facultad, ni mucho menos, pero intuimos que autoinvestigar el caso propio puede ser demasiado fuerte porque la mente juega muy malas pasadas, las noches pueden ser excesivamente largas, podemos vislumbrar cosas e interpretarlas como hechos prácticamente reales, rotundos. ¿No os ha pasado de niños? ¿No os ha ocurrido de niños? Yo creo que los miedos y terrores infantiles están muy presentes. Eso de estar durmiendo y que la forma de la ropa dejada en una silla proyecte una imagen que vuestra mente interpreta como una figura, por ejemplo, de un hombre agazapado que mira de frente. Y durante minutos, el niño y no tan niño está viendo cómo en su propia habitación hay un individuo que se ha colado, que nadie sabe de dónde ha surgido, que nos mira. Y hasta que entramos con ese chip de la consciencia en otro umbral de cosas, nuestra visión y nuestro cerebro no nos da la información de que eso no, simplemente es un trozo de ropa. Pero en el fondo ya está la mística y la magia y el mito de la imagen, como cuando los hombres de Altamira pintaban una forma y era eso, una forma, y realmente eran manchas de pintura, solo que el cerebro las interpreta por esa cosa casi mágica de la creación y de la conciencia como un animal, o como una expresión fiera, o como una dulce sonrisa. Ocurre lo mismo. En plena noche puede haber muchas visiones, y yo creo que meterse a investigar, primero creyendo que realmente tiene que ver con hechos sobrenaturales, segundo que vienen de una muerte traumática, puede provocar que el fenómeno, si el fenómeno existe, primero se vaya haciendo más denso, más fuerte. Hay casos como el de Vallecas, que acabó de muy mala manera, y que si vamos a hemeroteca y si vamos registrando paso a paso lo que fue la vida de esa familia en la calle Luis Marín número 8 de Vallecas en su época, es un incremento de obsesión y de paranoia, y es normal, y no hay que culpabilizar a nadie. Es que si en tu casa te va ocurriendo esto, vamos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Uno en su casa tiene una época donde cree que ocurren cosas y va a tener ese miedo y va a apoderarse de él. Claro, lo que decíamos, si ahora uno tiene un móvil, graba y encima ve algo extraño, eso es otra suma de emotividad, y quizá en la investigación la emotividad tiene que estar completamente alejada, tiene que ir alguien ajeno. Pero estos amigos de Córdoba, cuidado de verdad con los que tienen el remedio, porque a mí me hace mucha gracia, bueno, me hace gracia en todo, constantemente me topo con seres humanos que dan lecciones de todo, saben todo, no dudan. Yo, que soy la duda permanente y la ignorancia, por eso quiero aprender, me sorprendo de la gente que sentencia de cada cosa, de lo que sea. No, es que yo, no, si yo sé, en lo que sea. Y es un pecado muy humano el de sentenciar. Bueno, yo creo que es bastante higiénico a nivel mental mantenerse en ese umbral de simplemente no saber. Puede ser, puede no ser. Porque el miedo se incrementa, y el miedo es un enemigo peligrosísimo, que nos hace ver cosas incluso donde no las hay. Porque, Carlos, me comentabas en este primer estudio, primera aproximación, que tenemos un caso como el de las actrices que hemos comentado antes, que creía que les acompañaba a otros sitios. Esta mujer se dedica a labores de atender otras casas, de limpieza, y a partir de estar en una casa, todo como que se multiplica exponencialmente. Sí, un día, como comentabas, se acerca a una casa concreta donde ella trabajaba, le acompañan las niñas ese día para ayudarla, y a partir de ese día concreto, allí ya se empiezan a manifestar este tipo de voces, esos movimientos también de objetos, y a partir de ese día, de ese momento concreto, les acompañan pues todos este tipo de fenómenos, ya no solo en esa casa donde fue a trabajar, sino en la suya propia. ¿Hay algún tipo de fenomenología, Santiago? ¿Hay casos de gente que se cree eso, tocada por ese umbral extraño y que le persigue, que está con él, vaya donde vaya? No ocurre en una ubicación concreta, sino vaya donde vaya.
Sí, y de hecho son casos especialmente dramáticos porque, lógicamente, como hemos visto en la primera hora, cuando algo está ubicado en un sitio, siempre te cabe la posibilidad humana y perfectamente comprensible de huir, sencillamente. Pero cuando estás convencido de que lo que sea, por hablarlo llanamente, se te ha pegado, de que está absolutamente detrás de ti, adherido a ti de alguna forma, la situación se complica muchísimo. También hay una cierta explicación, es decir, igual que decíamos que puede haber personas que de una forma absolutamente inconsciente generen o faciliten ciertos fenómenos, obviamente si estamos hablando de este caso, la persona, al ser generadora, no puede, digámoslo así, escapar de sí misma, el fenómeno va con ella. O bien, como todas las capacidades humanas, a veces la observación o el abrir de alguna forma el umbral a otro tipo de experiencias, a otro tipo de visiones, a otro tipo de realidades, es algo que, como todo en la vida, se entrena. Y que una vez lo has experimentado una vez, cada vez es más sencillo volverlo a experimentar, cada vez es más sencillo volverte a poner en la disposición mental de captar otra vez ese tipo de realidades. Las hipótesis son absolutamente amplias y desde luego yo intentaría tranquilizar desde el punto de vista de que a día de hoy ni psicólogos, ni parapsicólogos, ni investigadores de todo tipo se ponen de acuerdo en la naturaleza de lo que se experimenta, que nadie duda de su realidad, pero que no tiene por qué ser algo angustioso. Y desde luego yo, si me aceptan el consejo, lo dejaría estar lo más posible y empezaría a evitar el darle más protagonismo en la vida de la familia del que ya tiene. Lo que pasa es que es difícil cuando se vive una situación dentro de una familia y no es una persona que puede ser que ha vivido en un momento dado algo que la ha confundido, sino que son varias personas de esa misma familia. Es difícil quitártelo de la mente cuando tienes una visión de algo, de alguien, cuando en tu propia casa se mueven los objetos, han visto sombras, tienen sonidos. Es muy difícil quitártelo de la cabeza, y es cierto que puede llegar a obsesionarte y que esa escena, cuando menos lo esperas, se te vuelve a repetir en la mente. Y cualquier sonido que a lo mejor es natural, cualquier tubería, el sonido de la madera cuando pisamos, nos puede llevar a pensar que de nuevo están ocurriendo esas cosas y que de nuevo se nos va a aparecer algo. Nuestro consejo, desde luego, que cese de inmediato la propia investigación. La investigación familiar, yo creo, que no conduce a nada. Bueno, conduce a obsesionarse más. Por eso. Sí. Sí, pero que es lógico también, ¿eh? Que quieren saber qué pasa. De determinada forma, hoy en día cada uno somos nuestros propios investigadores con los medios que tenemos. Claro. Ya cualquier familia tiene una grabadora, una videocámara, el modo de reproducirlo, el modo de escuchar las psicofonías con unos cascos buenos, ¿no? Y sobre todo esa curiosidad que nos lleva a saber qué hay detrás de algo que lo desconocido siempre llama la atención. Eso sí, que porque pasa genera nos da una miedo, repulsa, pero una fascinación. Claro. ¿No? Entonces, ¿me estará ocurriendo es a mí lógico, esto? si es que ahora mismo podemos ser nuestros propios investigadores. Totalmente de acuerdo. Pero, Carlos, hay una cosa muy curiosa, y es que, y lo digo porque me gustaría que esta gente pues estuviese tranquila y intentaremos estar sobre el terreno, pero sobre todo la necesidad de ayuda, que eso también impresiona, porque la gente puede estar equivocada o no. Las voces, hay un par de voces que creo que son muy claras, pero no sé si son paranormales o no, y lo demás son testimonios puramente humanos. Pero la gente necesita la ayuda, y está claro esa petición de auxilio casi. Sí, además es que es lo que comentaba Carmen. Ellos, al experimentar estos fenómenos, necesitan responder a todo lo que le está sucediendo. Y fue precisamente cuando decidieron empezar a grabar este tipo de vídeos y se dieron cuenta realmente de que había voces que ellos sí que sentían, que escuchaban de vez en cuando, pero que ahí pues lo veían más claro. Y precisamente pues eso, nos escribían y muy agobiados. Juani decía que están ya, pues llevan bastante tiempo con este tipo de fenómenos viviéndolo y que necesitan saber ya cuanto antes, pues al menos una pequeña respuesta, algo que les dé un poquito de luz. Intentaremos ayudarles, pero sí es verdad que según los clásicos, y hasta los clásicos pueden estar equivocados, también hay que decirlo, los que han investigado estos fenómenos en el siglo pasado, el miedo como que alimenta, ¿no?,
bien sea por obsesión o bien sea por el fenómeno que existe, alimenta. Entonces es mejor alejarse lo más posible. Vamos con mensajes y enseguida cambiamos el tercio. Pues mensajes que nos dicen: noto una coherencia entre las dos primeras voces e inteligencia por parte de la causa, lo que sería una comunicación coherente entre las voces. Iván de Hermua nos dice: a mí en el 2001 se me aparecían sombras sin rostro en mi habitación, por la noche, siempre desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Diego desde Tenerife nos decía que se mudaron él y su mujer a una casa antigua de unos amigos y en plena noche su mujer, que estaba embarazada de 7 meses, sintió como alguien se subía a la cama, notó cómo se hundía el colchón e incluso sintió que alguien le acariciaba el pelo. El otro día me lo contó y yo le comenté a los dueños de la casa. Ellos me dijeron que en esa habitación había muerto una chica al dar a luz. Varias noches no dormimos bien y con la luz encendida, pero no estuvimos tranquilos hasta que nos mudamos pocos días después. Yo no voy a decir el nombre ahora, pero de uno de los grandes hoteles de este país, toda la gente coincidía, uno de esos hoteles clásicos, ¿no?, donde ha pasado la guerra, han pasado los reyes, han pasado las diferentes épocas, todos seguidores del programa. Y lo mismo, ¿no?, si yo os contara, ¿no?, de incluso clientes prácticamente salir huyendo, observar cosas, en definitiva, que los fenómenos ocurren, pero no tenemos la clave para saber ni cuándo llegan ni cuándo se van, y solo podemos intuir que nuestro temor no es bueno para nosotros, evidentemente. Nos dice Carlos desde Madrid: diferencio la primera grabación de la segunda, en la que yo escucho "yo no estoy sola", porque la segunda parece un tono más grave. No sé si lo consideraréis interesante, pero hay que recordar que los niños son muy expresivos, enfáticos en sus gestos, y es posible que fuese la misma niña expresando sentimientos diferentes. Deja a mi madre, padre, es lo que él entiende, que sería una voz más aguda para llamar la atención, y "yo no estoy sola", una voz más grave, como de tristeza ante alguien que intenta asegurar lo contrario. Vicente nos decía que es complicada esta tercera grabación: Cristina o Valentina, e incluso piscina. De pequeña veía un espíritu vestido con traje oscuro, sombrero y bastón, y siempre era por la noche. Nos observaba mientras dormíamos, solo se limitaba a sonreír cuando se daba cuenta que lo veíamos, nos decía Vanessa. Fran nos dice que en una ocasión en el piso de su abuela, de madrugada, su perro, que ya tenía bastante edad, estando en un cuarto, salió corriendo al salón donde dormía su hermana. La hermana estaba en el sofá y le atacó una mano que parecía eléctrica, como si le hubiera dado una descarga eléctrica al animal. No me parece la misma voz la de la primera psicofonía que la de la segunda. No estoy sola, parece un cántico. No me hagáis daño, me resulta más bien una súplica, nos decía Gemábalo desde Madrid. José Una cosa, de Castellón. perdóname, Carmen, ¿sabemos algo de la casa? ¿Nueva, antigua? Pues creo recordar, pero esto de la primera conversación que tuve, creo que sí que no es nueva, o sea, es antigua. Creo recordar. Fernando desde Perú nos decía: cuando tenía años vi a una niña llamándome, me decía: ven, tienes que regresar. Solo la seguí y vi cómo me señaló la muñeca de mi hermana. Saludos desde Perú. A los 5 meses de morir mi padre, estando en su cama, sentí en mi frente el calor de una mano que reconocí al instante. Era mi padre. Lo peor fue después, cuando me tiraron del brazo diciéndome ven. Nos lo decía María Cristina Hernández desde Madrid. Carmen dice: vaya programa que os habéis marcado esta semana. Hacía tiempo que no pasaba tanto miedo metida en la cama y no me atrevo ni a asomar la cabeza. Dice piscina: claramente lo estoy escuchando con cascos, nos decía Alberto Acón. Yo escucho, yo estoy muy sola, no me hagáis daño. Y estoy de acuerdo con Carmen en que son diferentes voces. Nos lo comentaba Cristina desde Ávila. Pues de momento cerramos aquí el capítulo. ¿La encuesta, Carmen? ¿Cómo iba? Pues vamos a ver lo que nos dice la encuesta, vamos a actualizar. Y por el momento, la gente, ante la pregunta ¿crees que los fantasmas son malignos?, piensa un 82% que no, y Pues tan mira, solo un 18% cree que sí. Pues me parece bien y nos deja más tranquilos. Por cierto, que es increíble cómo la naturaleza puede variar el rumbo de todo un continente, de medio mundo, como todos nuestros satélites, todos nuestros ordenadores, todas nuestras pantallas de aeropuerto, todos nuestros GPS, todo lo que hemos diseñado, digámoslo así, como tentáculos del mundo tecnológico, se van al garete porque un volcán que estuvo a punto de llevarse, estuvimos con él hace un par de semanas, nuestro compañero Jesús Calleja, que estaba allí en la boca del infierno casi, con un volcán, unas cenizas pueden provocar lo que provocaron. Un ejemplo más de la naturaleza
y su poder. Nos hemos hecho una pregunta que puede ser curiosa y que puede hacernos aprender. En nuestro país, sobre todo en España, con científicos, ¿puede pasar algo parecido? ¿Hay peligro de que haya estas bocas humeantes y que realmente revivan? Yo tengo una imagen, Santi, fíjate, muy metida en la mente, y es la primera vez que visitamos el Timanfaya, ¿sí? Vagando por esos lugares. En el pequeño autobús te ponían una grabación de un sacerdote que hacía la crónica de cómo las lenguas de lava inundaban pueblos enteros y convertían a Lanzarote en lo que es. Bueno, pero en el año 71, si no recuerdo mal, hubo una gran erupción volcánica en las Canarias. Una erupción grandísima. ¿Puede volver a pasar? ¿Cuáles son los lugares clave? Porque siempre nos sorprendemos a posteriori, cuando ya ha pasado y es noticia mundial. Nuestros compañeros Fermín Agustí y Carlos Largo hacen este sondeo científico. Volcanes y su peligro en España. Muy buenas tardes. Una noticia de servicio público para empezar. El tráfico aéreo está muy complicado a esta hora en buena parte de Europa como consecuencia de un fenómeno increíble, las cenizas procedentes de la erupción de un volcán en el sur de Islandia. De hecho, algunos países como Gran Bretaña, Alemania, Noruega o Dinamarca. Hace tan solo unas semanas, Europa quedaba incomunicada por el cierre de sus aeropuertos a causa de una nube de cenizas provocada por la erupción de un volcán en Islandia. El motivo principal, los aviones podrían sufrir accidentes. Escuchamos a José Luis Barrera, vicepresidente del Colegio Oficial de Geólogos. Son como pequeñitas partículas muy afiladas en sus vértices, en todos sus contornos, y que raspan continuamente y producen un efecto de abrasión muy grave sobre el aparato, sobre todo en los temas de fuselaje. En los motores, todas esas partículas cuando entran en los motores se sobrecalientan y llegan a fundirse, pero cuando tratan de salir por la parte trasera de la turbina, vuelven a cristalizar otra vez y entonces se quedan allí atascando la salida de gases y provocando el colapso del motor, como ya ha pasado en el año 82 y en el año 89. En España existen varias áreas volcánicas como las Islas Canarias, la comarca de La Garrocha en Girona, Cabo de Gata en Almería, Cofrentes en Valencia, las Islas Columbretes en Castellón y Campo de Calatrava en Ciudad Real. Entre ellas solamente en La Garrocha han tenido lugar erupciones durante los últimos 10.000 años, y únicamente el archipiélago canario ha experimentado actividades volcánicas en épocas históricas. En España hay dos sitios volcánicos de cierto interés. Uno es todo el Campo de Calatrava, provincia de Ciudad Real, y todo eso no es activo, pero por poco. Hay más de 350 puntos de emisión volcánica, en una extensión de 7.000 kilómetros cuadrados. La otra provincia volcánica es en la zona de Olot, la comarca de La Garrocha, en Gerona. Ese tiene menos puntos de emisión volcánica, pero también tiene los suficientes para estar esparcidos por un territorio amplio. Desde el año 1400 se han registrado 17 erupciones volcánicas en nuestro país, todas ellas en las islas. La más duradera fue en 1730 y estuvo 2055 días en erupción. Actualmente las probabilidades de este tipo de actividades en la península son prácticamente nulas. No es probable que entre en erupción, por lo menos así de manera inmediata. No se tiene claro si ha habido erupciones en los últimos 10.000 años, que es la fecha en que se considera que un volcán está activo. Se ha tenido erupciones de 10.000 años para acá. No está bien datado del todo parte de su vulcanismo, desde luego en Calatrava no está claro que haya dataciones más jóvenes de 10.000 años. Y en Olot, Gerona, hay algunos que a lo mejor han entrado en erupción hace menos de 10.000 años. En ese caso, ese edificio se considera activo vulcanológicamente. No queriendo decir que vaya a entrar en erupción mañana, porque no hay excesivas anomalías allí, ni siquiera sísmicas. Los desastres más importantes han sucedido fuera de España. Por ejemplo, sin ir más lejos, Islandia tuvo una de sus catástrofes más inesperadas, con unas 10.000 muertes, la mayoría causadas de hambre. En Europa hubo una, es precisamente una de Islandia, la erupción del volcán, de una fisura entera de 16 kilómetros, con muchas bocas echando cenizas y gases, que fue la de Laki. Esa fue en 1783, pasó también hasta el 84,
y esa produjo por hambruna, es decir, las cenizas que se expulsaron fueron tan grandes que enterraron todos los campos de cultivo de aquella zona de Islandia, más el fallecimiento de la mitad de la cabaña ganadera. Eso provocó unas 10.000 víctimas mortales en Islandia. Pero sin duda alguna, las mayores tragedias fueron las de Tambora, en plena Indonesia, y las del Krakatoa. Aunque hay muchos casos más, porque cuando la tierra ruge, el hombre puede hacerse muy pequeño. Otra catástrofe histórica muy importante se produjo, el volcán que destruyó la ciudad de San Pedro, el Monte Pelé, traducido el Monte Pelado, en la isla de Martinica. Esa erupción fue en 1902 y una gran nube ardiente con muchísimas cenizas, en vez de elevarse excesivamente hacia lo alto, cayó rodando, digamos, arrastrándose por toda la ladera del volcán hasta la base de ella, y enterró, prácticamente destruyó toda la ciudad de San Pedro, que tenía 30.000 habitantes. Solo quedaron 2 personas vivas. Uno de ellos, que se quedó medio enterrado y logró salir, y otro era un preso que estaba en una especie de búnker, una cárcel, que era una especie de búnker semienterrado, que se quemó pero no murió. Esa persona, el resto de su vida, se la pasó por un circo, exhibiéndose de que había sido el único superviviente de la catástrofe de San Pierre de la Martinica. Cuéntanos algo desde el otro lado. SMS al 27640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Tres y media. En fin, cuando la Tierra se vuelve hostil. Cosas muy interesantes y bien contadas por este especialista. Noticia de última hora. Mañana en Cuarto Milenio, y un poco más pronto de lo habitual, tenemos un dossier extenso con todo lo que hemos descubierto sobre el terreno en Turín, a los pies de la Sábana Santa, y nos metemos a fondo en novedades, carbono 14, historias de última hora sorprendentes, los pólenes, la sangre, ordenadores y Sábana Santa, las fotografías. Todo eso lo podréis ver mañana en Cuarto Milenio. Lo hemos hecho con mucha ilusión. Y, Carmen, tienes teletipo de última hora. Hoy la Sábana Santa vuelve a ser noticia, y además con algo un poco inesperado. Vuelve a ser noticia y vuelve a ser examinada por la ciencia. La Agencia Nacional para las Nuevas Tecnologías, la Energía y el Desarrollo de Italia ha hecho nuevos análisis, ha intentado recrear lo que es la figura de la Sábana Santa, porque recordemos que no hay pintura, es como una especie de quemazón muy leve que quema la parte más superficial de la tela, incluso no llega a traspasar la parte trasera, y querían, con las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día, probar si podían recrear lo que hasta ahora nadie ha podido, porque sí que es cierto que han hecho imágenes de la Sábana Santa con moldes de bronce, con otro tipo de sustancias, y decían que era de lo más fácil crear una Sábana Santa. Pero claro, si nos ponemos a mirar a nivel microscópico como han hecho estos científicos, ahí es donde se ve la variación. No eran igual de ningún modo. Ellos han conseguido recrear una parte de la sábana, unos fragmentos, pero ¿sabes cómo? Con láser, con una tecnología muy avanzada, impulsos de luz ultravioleta, decía Paolo Di Lázaro, que es el director de este estudio. Decía que eran impulsos de luz extremadamente breves, muy intensos, emitidos con un láser especial que ellos han utilizado. Y decía que para hacer la figura de la Sábana Santa harían falta, solamente para hacer esa imagen del hombre, 14.000 de esos láseres, que hoy en día, con la tecnología tan avanzada que ellos poseen, sería imposible. Con lo cual, no saben hoy por hoy cómo se ha formado la imagen del hombre de la síndone. Esta música que pone la Jeremy Martínez en la hora Capicúa 3:33, a mí, no sé, me llega muy adentro de la película El Sexto Día, Adam Stem, el tema de Adán, hablando un poco de la clonación, ¿no? De la
creación del ser humano. Y tenemos noticia de impacto, yo lo anunciaba al inicio del programa. Noticia, Santi, que tiene muchas lecturas maravillosas. Tú sabes que yo estoy muy interesado en la evolución humana, como tanta gente, en el misterio de los orígenes, y hasta hace nada, pero o sea, hasta hace un mes, es que hemos tenido las entrevistas, hay que ir a la hemeroteca de Milenio 3 hablando de esto, especialistas y amigos, tabú total, que hubo una hibridación de especies entre los neandertales, esos extraños primos que teníamos, que eran humanos pero no eran como nosotros, y los seres humanos. Lo descartaba casi todo el mundo, la conjunción de especies, y que en nosotros, en nuestra sangre, en nuestros genes, duerma algo del neandertal. Pues vaya sorpresa, porque los últimos hallazgos parece que no dan lugar a la duda, Carmen. Se ha, vamos a decirlo así, desplegado el rollo milenario, el papiro milenario del genoma del neandertal. Es la primera vez en la historia, y los españoles hemos tenido mucho que hacer, y poco se habla de esto, yo creo, en lo que es la reproducción del genoma de un ser que no es el ser humano. Los neandertales, casi los escuchamos, casi escuchamos ahora mismo a los neandertales, esos hermanos valientes que los extinguimos o que desaparecieron cuando llegamos a estas tierras, por ejemplo a España, pero que durante un tiempo vivieron con nosotros, que quizá pintaban, que quizá hablaban. Bueno, pues la noticia es que tenemos algo en común con ellos, y los científicos se han quedado sin palabras casi. Fíjate, los titulares dicen que los hombres se cruzaron con los neandertales hace 80.000 años. Al parecer han encontrado unos huesos de hace 40.000 años que mantenían, según los científicos, de forma milagrosa el ADN que estaba prácticamente intacto. Es entonces cuando han descubierto una primera secuenciación genética de ADN neandertal. Dice que entre el 1 y el 4% de esos genes de los humanos euroasiáticos de hoy en día llevan esa bueno, a ver si me sale hibridación. La palabra. Hibridación, eso es. Lo llevan hoy en día. Lo llevamos. Sí, con lo cual, fíjate, dicen un padre neandertal y una madre sapiens. Oye, a mí me encanta lo de tener algo de neandertal, Si lo tenemos nosotros, a mí no me parece mal, porque muchos tenían los huesos llenos de cortes. Geray también es un poco neandertal, Eso, o no, Geray, los dos. Tenemos ahí un gesto un poco. Y los neandertales, los huesos que se encuentran, muchos tienen cortes y marcas. ¿Sabes por qué, Geray? Porque no eran tan inteligentes como los sapiens, dicen, pero eran mucho más valientes. Y en vez de hacer trampas para los animales o saber cómo los capturaban, iban de frente al enemigo y se pegaban, y estaban atados los huesos de frente con el enemigo constante que le acechaba, y eran muy valientes, muy osados, y fueron los primeros en enterrarse y en tener algo parecido a la religión. Bueno, pues la sorpresa es increíble, y es un orgullo para este programa que los nombres que surgen, pues como el doctor Antonio Rosas, que ha publicado en Science ni más ni menos el hallazgo, o como Carles Lalueza, del Instituto de Biología de la Universidad Pompeu Fabra, sean personas que han intervenido en varias ocasiones en Milenio. Pero antes, quiero que escuchéis a Jorge Cuadros, especialista en embriología clínica y en genética, para que de forma muy normal nos cuente por qué es tan importante este hallazgo. Pues la noticia es realmente importante, porque uno de los dogmas prácticamente de la evolución humana era que el hombre había salido de África, y realmente esto no deja de ser cierto, pero una vez que el hombre sale de África, la posibilidad de que hubiera habido un intercambio con el hombre de Neandertal era más o menos un tabú, y esto es lo que ha cambiado, puesto que estos descubrimientos demostrarían que sí que hubo una relación entre el hombre de Neandertal y el Homo sapiens, de tal manera que ha habido un intercambio de genes que hasta la fecha se pueden encontrar en el humano moderno. Y desde este punto de vista, pues es realmente importante, además por el hecho de que sea un equipo español el que haya tenido una importancia relevante en el hallazgo, ¿no? Entre ellos Antonio Rosas del CSIC y otros investigadores de Oviedo que han participado de manera importante, firman el artículo de Science con Svante Pavo, de tal manera que una vez más pues los científicos españoles están a la cabeza de la investigación en el mundo. Pues sí, Antonio Rosas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
y de verdad que es emocionante, ¿no? Ha colaborado en muchos de nuestros trabajos, vagando por la prehistoria o contándonos cosas, y ahora ese reconocimiento mundial, que es como los científicos tienen a veces ese eco, ¿no? Que les aparta en ocasiones del gran público, excepto en contadas ocasiones, cuando por ejemplo la revista de la fuerza de Science casi da carta de autoridad. Unos huesos perdidos en una caverna en el Sidrón, en Asturias, ese paraíso, ¿no?, para lo paleontológico, descifran que en nuestra antigüedad, no muy antigua tampoco a nivel de la historia, resulta que podemos provenir, Adán y Eva pueden ser medio neandertales, Homo sapiens, puede haber unas mezclas ahí tan espantosamente maravillosas que uno dice, bueno, en el fondo somos hijos de mil cosas que no entendíamos. Todo eso de las razas tan separadas parece que en la antigüedad no era así, y que incluso cosas que parecían piezas del puzzle que no iban a encajar nunca, van y encajan cuando la ciencia llega al genoma. Hemos hablado evidentemente con el doctor Antonio Rosas, que está muy emocionado porque esto está en un giro importantísimo. Antonio Rosas, que fue el primer hombre que descubrió el grupo sanguíneo de los neandertales. O sea, que es que son cosas, Santi, yo a veces pienso que, no sé, que no damos importancia a los hallazgos que hacen gente trabajando, a veces en condiciones muy duras, y ahora, eso, que en la antigüedad neandertales y Homo sapiens pudieron fundirse en linajes y familias de las que evidentemente procedemos. Antonio Rosas. Pues bueno, la noticia que estamos viendo en los medios es que hemos publicado en la revista Science el primer borrador de la secuencia genética de la especie neandertal, el primer borrador del genoma neandertal. Se trata de la primera vez que se ha conseguido obtener toda la información genética de una especie humana extinguida. Con esta información genética que entendemos, que llamamos genoma neandertal, a través de la comparación de esta secuencia con la del genoma humano y también con la del genoma del chimpancé, podemos identificar los cambios que son exclusivos y específicos, por ejemplo, de la especie Homo sapiens. Igualmente, como consecuencia de la información que se ha obtenido de este genoma neandertal, una de las conclusiones más llamativas o más relevantes que se han podido obtener en este primer ensayo ha sido la identificación de que compartimos, los humanos no africanos compartimos con los neandertales un porcentaje de nuestro acervo genético, lo que significa evidentemente que hubo un evento de hibridación. Qué mejor momento para que suene el piano y para que ese hombre siempre atado a la cara oculta de las cosas, seguro que él, o sea, Santiago Camacho aquí presente, ya sabía que esto iba a ocurrir. ¿Cuántas cosas tomadas como conspiranoia, ficción, ciencia ficción, historia ficción, realismo fantástico, periodismo de anticipación, supersticiones, supercherías para muchos, van y se van convirtiendo en realidad? Estamos en la quincena en la que Stephen Hawking dice que los extraterrestres están ahí y que cuidado como contactemos con ellos, Stephen Hawking, y estamos en el momento en que descubrimos que había otra especie aparte de nosotros y de los otros neandertales, y que encima nosotros y los otros teníamos relaciones y surgieron otras cosas. O sea, todo está dando un giro y un vuelco tan enorme y tan grande que eso de que el periódico ya no vale, no, es que casi todos los libros, desde luego ya muchos, de evolución, mira, yo creo que ayer o antes de ayer compré unos cuantos y ya no valen, o sea. Pues no, porque además los compraste antiguos. Sí, no es pero muy bonitos. No es que no valgan, sino que realmente te das cuenta de que, Santi, Carmen, estamos viviendo momentos donde cosas que serán importantísimas para el futuro de la humanidad, como cuando se descubrió ahora eso. Será más fácil con los ebook ir poniéndolos, actualizándolos. Claro, sí, es verdad. Santi, es momento de, aunque sea brevemente, contar una de las tuyas, una de las conspiraciones, porque el cine, y que ha sido protagonista esta noche, se ha ocupado de guerreros mentales, puede ser, espionaje y armas mentales para acabar con el enemigo. ¿Qué hay de verdad? Pues mira, lo decías hace un momento y la razón no te falta. La realidad siempre acaba superando a la ficción. Porque fíjate que hace un rato estábamos hablando de Carrie Fisher y de la Guerra de las Galaxias,
¿Y quién no se acuerda de los Jedi? ¿Quién no se acuerda de esos monjes guerreros que no solamente manejaban su espada de luz con gran habilidad, sino que además tenían capacidades telepáticas, capacidades paranormales, capacidades telequinéticas? Pues, ¿qué me dirías si te dijese que el gobierno de los Estados Unidos tuvo un programa para generar sus propios caballeros Jedi? Pues hace apenas unos meses se estrenó, con un éxito discretito, una película que se llamaba, tenía el curioso nombre, de los hombres que miraban fijamente a las cabras. Pues los que la hayan visto se sorprenderán. Con actores de primer nivel. Sí, Iwan McGregor, muy buena la película, George Clooney. O sea, es muy graciosa. Estamos hablando de una producción seria y que, bueno, seria, lo que se dice seria, no exactamente. Pero lo realmente increíble es que está rigurosamente basada en hechos reales. Es decir, por extrañas, descacharrantes y surrealistas que nos puedan parecer las situaciones que vemos en la pantalla, fueron alguna vez reales y concretas. Los hombres que miran a las cabras está basado en un libro del periodista británico John Ronson, que cuenta la historia de un proyecto militar estadounidense clasificado en los años 70 que entrenaba a lo que denominaban un grupo de guerreros acuarianos, o sea, de la edad de Acuario. Y los tenían que entrenar en variadas tácticas de combate no tradicional y que además sirviesen para mantener la paz y desarrollar el potencial humano. Manipulación psíquica, bombas de amor, esto es verídico, meditación, visión remota y sí, también mataban cabras con la mente. La idea viene del fundador del proyecto, teniente coronel Jim Shannon, personaje que es completamente real, vive hoy en día, ofrece entrevistas sobre su experiencia en el ejército estadounidense y que después de pasar por la guerra de Vietnam, por una derrota humillante, en una campaña absolutamente repleta de horrores como ninguna guerra ha habido, pues decidió que la guerra no podía seguir siendo eso y se propuso el proyecto de crear lo que denominó el primer batallón de la Tierra. Pidió una pequeña excedencia, viajó por toda la costa oeste de los Estados Unidos visitando grupos de New Age, futurólogos, psicoterapeutas, teólogos, maestros de artes marciales, practicantes de todas las religiones, tanto orientales como occidentales, ortodoxos y heterodoxos, místicos de todo pelaje. Y en 1979, con la Guerra de las Galaxias ya estrenada, por cierto, Shannon presentó los resultados de su investigación al Pentágono. Aquello tenía forma de un manual, está editado, existe y es un documento absolutamente imprescindible, de 125 páginas repletas de instrucciones, bosquejos, diagramas, ilustraciones, en los que se exponía cómo sería la guerra de la edad de Acuario, la guerra que en vez de llevar al mundo al infierno, palabras textuales, lo llevaría al paraíso. Y así nació el primer batallón de la Tierra. Consiguió un puñado de voluntarios, consiguió presupuesto y a estos gurús guerrilleros se les entrenaba en cosas con nombres tan curiosos como el pensamiento omnidireccional, los métodos no destructivos de control y, en fin, liberar la fuerza interior de cada uno. Había hasta los uniformes, la uniformidad sin uniforme era uno de los conceptos de Shannon, y en los uniformes había bolsillos para comida natural, reguladores de ginseng y herramientas divinas que no podemos imaginar qué podían ser. Entre lo que se pretendía era básicamente que no fuesen necesarios los servicios de inteligencia porque estos comandos podían utilizar su propia intuición al modo
de los Jedi para orientarse en el campo de batalla. Tampoco los botiquines eran tradicionales, porque incluso la imposición de manos en caso de primeros auxilios también era algo que se enseñaba y se contemplaba. Había lógicamente entrenamiento de artes marciales, pero también en técnicas de invisibilidad, porque era uno de los poderes místicos que podían alcanzar estos soldados. Y no solo eso, incluso atravesar paredes y otros cuerpos sólidos a voluntad. Lo realmente increíble no son los resultados, que fueron más o menos dudosos, sino dos cosas. Cosa uno, que efectivamente consiguieron durante bastante tiempo un presupuesto importante para desarrollar estos conceptos. Cosa dos, que luego esto derivó a diversos subprogramas ya cada vez más secretos, como el famoso proyecto Stargate, que consistió en la creación de espías psíquicos mediante la técnica de visión remota. Y tercero, que tanto Ron Johnson como el propio Shannon dicen actualmente que muchas de estas técnicas se implementaron en secreto y actualmente en zonas como Irak, Afganistán y la prisión de Guantánamo se siguen aplicando. El cómo lo contaremos otro día. Santiago, de verdad que sorprendente. Una vez más, la realidad por encima de la ficción, no cabe la menor duda. Vamos ahora a zambullirnos en la historia. Descubrimientos en Creta impresionantes y en un montón de sitios. Y es que están pasando muchas cosas. Nuestro enviado de la arqueología y el pasado, Nacho Ares. La idea tradicional de que los minoicos, que desarrollaron su cultura en la isla griega de Creta hacia el 1500 a.C., eran un pueblo pacífico, parece venirse abajo tras el hallazgo de una fortaleza. ¿Está relacionada esta fortificación con la misteriosa desaparición de esta sofisticada civilización? Escuchamos al geólogo Floyd McCoy. El misterio que nos encontramos aquí es qué ha sucedido, cómo y cuándo se destruyó y cuál es la causa de toda esta devastación. Además de las causas naturales que se han barajado, como el volcán Santorini, el arqueólogo Colin McDonald cree que la respuesta a estas preguntas puede estar en la propia naturaleza de los minoicos, mucho más belicosa y brutal de lo que se había pensado hasta la fecha. El aspecto más remarcable de los huesos que hemos descubierto eran las marcas de cortes encontradas sobre ellos. Marcas hechas con cuchillos que nos indican que la carne fue separada de los huesos. También hemos encontrado una gran tinaja de almacenamiento con huesos dentro que también tenían marcas de corte y restos de otros animales, por lo que es muy posible que estemos hablando de canibalismo ritual. La fortaleza descubierta en Gournia, en Creta, nos habla de una estructura hecha para la guerra con muros de decenas de metros y enormes torres que hacían de bastiones. Los trabajos en el templo de Tabusiris Magna, a 50 kilómetros al oeste de la actual Alejandría, Egipto, siguen adelante buscando la tumba de la famosa reina Cleopatra. Su hallazgo supondría uno de los hitos de la historia de la arqueología de todos los tiempos. Escuchamos a la arqueóloga dominicana Catherine Martínez. Siempre he pensado que la tumba de Cleopatra debe estar dentro de este templo, porque dentro de este templo hemos encontrado una capilla dedicada a la diosa Isis, y yo sostengo que la tumba de Cleopatra tiene que estar cerca de esa zona. Dentro del templo hemos encontrado un complejo interesantísimo de túneles y pasadizos a 25 y 35 metros de profundidad, y yo estoy concentrando el trabajo en esa zona, continuando la limpieza de esos túneles. Sin embargo, no son pocas las voces que se han manifestado en contra de esta teoría. Entre ellos está el doctor Miguel Ángel Elvira, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y exdirector del Museo Arqueológico Nacional. Realmente las únicas bases que tenemos para plantearnos dónde pudo estar enterrada Cleopatra son las fuentes clásicas, no tenemos otro dato. Y los datos que nos dan todas las fuentes escritas es que estaban en la propia ciudad de Alejandría. Las fuentes clásicas nos hablan de que realmente se suicidó en el mausoleo que pocos años antes habían construido ella misma
y Marco Antonio, en el propio ámbito del Palacio Real de Alejandría y al lado el templo de Isis que había en ese palacio. El Instituto Bíblico y Oriental de León tiene previsto para este año 2010 una exposición dedicada a la figura de la reina Cleopatra. Han comenzado las excavaciones en el suelo de la Catedral de Tarragona, la antigua Tarraco de los romanos, para sacar a la luz el templo de Augusto, uno de los santuarios más importantes de la ciudad. Su existencia se conocía por documentos y especialmente por las numerosas monedas de época que nos han legado el aspecto exterior de este monumento de hace casi 2000 años. 3:54, repaso por la historia y por esos Jedis actuales con control mental. Aquí no tenemos Jedi, tenemos Jedi, que es algo parecido, que nos pone la música de Rayman. Y mira, Jedi, te dedico este mensaje que me ha encantado, es de un oyente, José de Castellón. Me ha parecido genial, porque es verdad que las 2 primeras horas han sido un poco de temas sobrenaturales, raros, y fijaos por favor en el mensaje, poesía auténtica, me ha encantado. Pues José nos decía: aprovechando el parón, he ido corriendo al baño como un cobarde. Mi madre ha comprado un desodorante de esos que se activan por movimiento, y al entrar y escuchar ¡fu! A mi espalda casi me muero. Es que me estoy imaginando la escena, porque además es que hacen un ruido muy siniestro por la noche, sí, sí. Y cuando menos como... te lo esperas pasa así. ¡Fu! Bueno, pues un poco de humor, y yo lo entiendo, porque claro, depende, yo lo he dicho, al escuchar las 2 psicofonías iniciales de hoy, y estaba en mi casa y hemos escuchado unas cuantas, y había que atravesar ahí la cocina de noche y me daba ya un poco de cosas y todo. También tienes el fiu. También lo tengo. Una iniciativa importante, la ha puesto ya Guillermo León, rápido como el rayo aquí, el amigo, y la ha puesto en ikerjimenez.com, estará también en 4.com, porque nos acercamos al programa 200. En fin, ¿qué deciros? Cuarto milenio, 200 programas. Gracias, o sea, es algo ya increíble. Y hemos hecho una iniciativa de cuéntanos, Carmen, ¿cuál es? Pues hemos pensado que estaría bien volver a emitir el reportaje que vosotros escogierais, el que más os gustó. Y hemos puesto varios, Iker. Lo ha elegido el propio equipo y el propio reportero, ¿verdad, Santi? Eso es. Viajes a las líneas de Nazca, los fantasmas de Jung, el enigma de la isla de Pascua, Tassili, la desaparición del barco Fausto, Göbekli Tepe, el Edén maldito, los misterios de Venecia, la tragedia de Riva del Lago, el crimen de Cuenca, tras los pasos del hombre lobo, el soldado de los milagros, las visiones de Lucrecia de León y el ritual Alexander. Pueden votar en ikerjimenez.com para que repongamos el capítulo que los oyentes y espectadores quieran. Y en 4.com, a partir prácticamente de mañana, de pasado mañana, hay apenas 10 días, votáis y vosotros decidís en el programa 200 cuál es nombrado el mejor reportaje. Bueno, eso es muy relativo, ¿no? Pero de una bonita historia, de más de 1000 historias que hemos contado en Cuarto Milenio. Y eso, Santi, que hemos tenido que dejar los temas más de redacción, rankings, animales, que vienen, hemos tenido animales y un montón de cosas. Nos hemos basado en reportajes y es un poco, bueno, pues un ranking curioso más. Vamos con los ganadores. Vamos con los ganadores de estas películas de miedo: Love, Sense y Crowns. De ese miedo japonés terrible, que tanto tiene una cara de malos todos. En fin, María Jesús nos dice: quiero contarles una cosa que me pasó no hace un año en la casa de mis abuelos. Estaba yo en una de las habitaciones de la vivienda cuando a las 18:30 aproximadamente, de repente levanté la vista hacia la puerta y vi cómo pasaba una sombra de color negro. Me quedé atónita sin saber qué hacer, si asomarme y ver dónde iba o qué hacer. Desde ese día no me quiero quedar sola en la casa por miedo a que me vuelva a suceder. Otro es para Fran Ibero de Crevillente, que nos dicen: yo creo que no son malos, solo que a veces no encuentran la forma correcta de pedir ayuda para pasar al otro lado. Y el último es para Marisa de Bilbao, que nos dice: yo entiendo de esa voz aniñada lo siguiente: ya no me gritéis. Tal vez esa voz quiera decirnos algo que desconocemos y por eso se ha grabado. Santiago Camacho, buena semana, compañero. Pues igualmente, un placer. Mañana, dossier, Sábana Santa y muchas más cosas. Un montón. Ahí te espero. Jerey Martínez, Fermín Agustí, Carlos Largo, nuestro compañero Noel Calero de forma excepcional. Carmen, que mañana nos vemos.
Que mañana nos vemos, que vamos a hacer un viaje y a sumergirnos en esa tela milagrosa. Muchos de los oyentes que nos estaban escuchando van a viajar a Turín, ¿Van a Turín? Sí, y preguntaban que cuándo íbamos a emitir el reportaje porque así van a estar más atentos a todos los detalles. Pues mañana sobre las 12, y os adelanto algo, no solo vais a ver la Sábana Santa como nunca se ha visto, con esa restauración, con planos increíbles, sino que hemos ido un poco más allá y hemos revivido escenas, por ejemplo, las primeras fotos de la Sábana Santa, los efectos. Hemos acudido a la ciencia y hemos ido a parar a teorías a favor y en contra. Y tenemos las últimas sorpresas que han surgido prácticamente ahora sobre el enigma de este lienzo. Allí estuvimos y lo contamos todo mañana. Ha sido un auténtico placer, amigos. Una semana más encontrarnos con vosotros. Habrá sorpresas y viajes dentro de poco. Ahora os dejamos con todas las noticias y con un deseo importante. Procurad ser muy felices, amigos. ¡Feliz viaje!